Hola mi querida Piscis, bienvenido, bienvenida a esta lectura especial para ti en este día. Vamos a ver cómo están tus energías. Recuerda que esta lectura es atemporal, llegará a tus oídos, a tus ojos en el momento que tú realmente lo necesites. Tus guías espirituales, tus ancestros quieren darte mensajes especiales. Así que también te quiero invitar a que muy especialmente que me colabores, que me ayudes suscribiéndote al canal, dándole like a este video y activando todas las campanitas, comentando, siguiéndome en mis redes sociales. Bueno, aquí ya salieron las cartas. Bueno, vamos a hablar acerca de tu energía en general. Bueno, aquí ya hay unas cartas especiales para ti, mi querido y mi querida Piscis. Mira, me habla acerca de ciertos problemas laborales que tú has tenido en estos días, pero todo eso se resuelve. Vienen resultados realmente positivos para ti. No ha sido fácil porque han habido como muchos chismes, muchas noticias, diría yo, alrededor de todo esto. Inclusive han habido, ¿cómo te digo? Esto ha afectado como tu vida familiar, pero yo te digo que eso se acaba, si aún no se ha acabado, eso ya se acaba, se termina. Han sido momentos bastante difíciles, complicados para ti en tu empresa, en tu trabajo, en tu emprendimiento, inclusive en tu parte académica, pero todo tiende a mejorar, todo tiende a evolucionar a tu favor. Han habido personas del signo Géminis, Libra, Acuario, que han tenido mucho que ver en toda esta situación. Amigos, buenos amigos que han llegado a tu vida para que las cosas se hagan como más fáciles. Es el fin de una etapa bastante negativa, bastante negativa, diría yo. Una etapa en la cual tú te viste inclusive muy corto o muy corta de dinero y había una persona involucrada en esta situación. La parte negativa de esta situación muy seguramente era del signo o es del signo Aries, Leo o Sagitario, una persona que llevaba y traía y como que de muy mala voluntad contigo, alguien especialmente del trabajo. Es una situación que a ti te llevó a tener muchos miedos, muchos temores de no estar a la altura para afrontar las nuevas, no digamos problemas, sino los nuevos retos que se te presentaron a ti, porque digamos que no son problemas, son retos. O sea, todo problema trae detrás suyo una bendición, algo positivo, algo bueno. Mira, no te dejes consumir por la depresión, no te dejes consumir por las malas palabras de esas personas que te han dicho a ti que no puedes, que no eres suficiente. No, mira, tú eres más que suficiente, mi querido y mi querida Piscis. No te dejes llenar la cabeza por esas personas malintencionadas que te han querido a ti desbancar, que te han querido a ti hacer sentir mucho menor de lo que realmente tú eres. Hay muchas cosas que tienes que terminar, sí, que tienes que cumplir, que tienes que llevar a su final para que las cosas evolucionen. Si quieres que algo siga su curso, bueno, termina de hacer primero lo que estabas haciendo antes para que la energía fluya, ¿no? Porque hay como mucha cosa estancada aquí en esta situación contigo. A la larga, mira, te dicen, recuerda que tú eres una persona espiritual, que eres una persona con una necesidad de hacer el bien muy grande y eso es muy bonito, muy positivo para ti, pero que también tienes que protegerte, no ser como tan, ¿cómo te digo?, tan abierto a todo el mundo, a dejar entrar a todo el mundo en tu vida, no, tienes que protegerte mucho más y bueno, y no te digo que es que te vuelvas una persona huraña o solitaria, no, sino que sé más exclusivo, más exclusiva con quienes te relacionas tú. Mira, personas de muy mala intención, sí, definitivamente, pero se van a quedar con los crespos hechos ya relacionado con tu familia, con tu relación, con tus amores, llega algo súper bueno, llega la felicidad, la suerte a tu hogar. Si tú estás esperando a tener un bebé, es una época perfecta esta para ti. Viene inclusive pedida de manos, nuevas relaciones, si no tienes para ti una relación estable con alguien en este instante, viene algo con respecto al corazón, con respecto al amor, algo muy bueno, muy positivo. Vamos a ver qué te dice también el tarot egipcio en esta ocasión.
Bueno, te dice mucho cuidado con una mujer que habla mucho, muy mal de ti. Es mejor que rompas con esta persona, que rompas definitivamente con este personaje. Si es alguien que tú definitivamente no puedes dejar de ver, no puedes dejar de relacionarte con esa persona porque está en tu trabajo, porque está en tu estudio, porque está en tu medio, bueno, trata de tener distancia emocional con esa persona. Limítate a lo básico con ese personaje. Y si es alguien relacionado con tu familia, un familiar que te hace la vida a ti de cuadritos, alguien que de veras que te tiene una envidia horrible y que no te deja ni respirar, que para esa persona todo lo que tú dices, haces o piensas es malo, aléjate de esa persona. Así sea familia, pero aléjate de ese personaje. Listo, es alguien que te ha obstaculizado mucho, mucho. Pero mira, tú eres una persona que va a comenzar una etapa tan buena, tan maravillosa en su vida, que yo de ti ya no me preocupaba ya por esas cosas del pasado. Deja ese pasado allá atrás. El universo se va a encargar de que cada quien pague lo que te haya hecho. Listo, y de que tú coseches esas cosas tan buenas que tú has sembrado en algún momento con otras personas. Si son mal agradecidos contigo, yo te juro que el universo te va a devolver, pero con otras personas distintas, otras personas diferentes. A veces es duro por la cuestión de la familia, sí duele mucho, te lo digo por experiencia, pero es necesario y a la larga vas a sentir una paz, una tranquilidad que tú ni siquiera te la imaginas. Mira, es importante en este momento que cuides mucho tu equilibrio mental, que cuides mucho eh, tu salud mental, porque mira, han querido como tumbarte tanto, te han tenido como tanta envidia, mi querida Piscis, que el cielo se dio, o sea, el cielo ya está actuando en eso, dijo, bueno, ya basta, basta con esa situación, pero te dicen que tú debes poner tu partecita, tu granito de arena en esto, alejándote de personas tóxicas, de situaciones, de costumbres, de lugares tóxicos, de todo eso, porque eres llamado a renacer, eres llamado a tener una nueva vida diferente, mejor dicho, cuando estés ya en esa vida próspera, amorosa, tranquila, de paz, de éxito y de abundancia en todos los aspectos de tu vida, como que esta mala racha que tú estás pasando, como que va a ser, o sea, como que lo vas a desconocer, como que vas a decir, bueno, gracias a Dios aprendí tanto para saber lo que no debo hacer con los demás. El arcángel Gabriel, el mensajero, te dice algo muy importante. Tu creatividad es un don que no tiene límites, Piscis, solo los que tú le impones. Por favor, continúa regalando tus dones, eso que tú sabes hacer mejor y que sirve a las demás personas, pues son valiosos y necesarios. Ten confianza y mira tu mundo iluminarse gracias a tus experiencias creativas. Wow, te dice que esas ideas que tú tienes, que todo eso que tú piensas, que todo eso así que se te ocurre a ti para hacer negocio, para estudio, para renovar, para crear, anótalo en un cuaderno y comienza a evaluar cuál de estos puedes ir ejecutando, qué de esto puedes ir ejecutando y verás que salen para ti unas cosas maravillosas. Tú eres de esas personas destinadas a ser el primero o la primera en hacer o en crear algo, eres un creador, una creadora, un mago en tu vida. ¿Listo? Y eres un maestro de la materia para crear cosas. Entonces, todo este entorno que tú tienes en este momento negativo de opresión, de que no te valoran, es como un nicho en el cual tú te estás cultivando, pero ya es momento de que salgas de ahí, o sea, todo en la vida, todo en tu vida no tiene que ser sufrimiento ni opresión, ya es momento que salgas de ahí y digas basta, porque igual a este mundo vinimos a aprender y a ser felices también, y a ser abundantes. Recuerda que lo que más abunda en este planeta es el oxígeno y el dinero, que esté distribuido de una manera como tal vez a ratos no queremos, es algo distinto, pero a que abunda la riqueza en este planeta. Bueno, mis queridos y mis queridas Piscis, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.